Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos a empezar entonces con el estudio del tema magnitudes proporcionales en el curso de aritmética. Y vamos a empezar definiendo lo que es una magnitud. Bien, empecemos entonces definiendo lo que es una magnitud. Por aquí lo tenemos. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Además, dicha medida puede variar, puede aumentar o disminuir, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora el valor de una magnitud, su valor. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo. Fíjense en este ejemplo, tenemos tres magnitudes, la magnitud longitud, la magnitud tiempo y la magnitud número de obreros, ¿sí? Y a la derecha tenemos sus respectivos valores. Por ejemplo, para la magnitud longitud su valor es 2 kilómetros. Para la magnitud tiempo su valor es 7 días. Para la magnitud número de obreros su valor es 12 obreros, ¿sí? Muy bien, entonces ya sabemos lo que son magnitudes y también cómo representamos su valor. Muy bien, vamos a estudiar ahora relaciones entre dos magnitudes. Bien, entonces vamos a borrar nuestra pizarrita para tener espacio. Vamos a borrar por aquí. Listo. Y vamos a poner por aquí relaciones entre dos magnitudes. A. Magnitudes directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a suponer que tenemos un móvil que tiene movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y que va a una rapidez de 80 kilómetros por hora, ¿sí? Es decir, en una hora este móvil recorre 80 kilómetros. Nos preguntamos cuántos kilómetros recorrerá en 6 horas. Bueno, fíjense, una hora se está multiplicando por 6, entonces 80 kilómetros también lo multiplicamos por 6. Recorrerá este móvil 480 kilómetros. Nos preguntamos ahora cuántos kilómetros recorrerá en 3 horas. Fíjense, una hora le hemos multiplicado por 3, entonces 80 también multiplicaríamos por 3, 80 por 3 nos da 240 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 9 horas este móvil? Entonces 1 lo hemos multiplicado por 9, entonces 80 también multipliquemos por 9, nos dará 720 kilómetros. Es decir, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una magnitud, la otra aumenta también en la misma proporción, ¿sí? Entonces fíjense si nosotros dividimos la distancia para este ejemplo entre el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto nos da aquí? Nos daría 80 entre 1, que es 80, sabemos. ¿Cuánto nos da aquí? 480 entre 6, eso es 80 también, ¿verdad? Eso será igual a, fíjense, ¿cuánto nos da aquí? 240 sobre 3, también es 80, y 720 sobre 9, que también es 80, y esto es una constante, ¿sí? Eso va a ser una constante entonces. Entonces, cuando tengamos dos magnitudes que son directamente proporcionales, la división entre esas magnitudes es una constante. Muy bien. Entonces también podemos graficar estas dos magnitudes, ¿cierto? Vamos a borrar por aquí y vamos a ponerlo un poquito más a la derecha para tener espacio y poner este de aquí. Fíjense, ahí tenemos la gráfica de este ejemplo. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y u ordenadas tenemos la distancia. Fíjense, entonces este punto, lo voy a poner en rojito, este punto, ¿cierto? Significa que en una hora recorre 80 kilómetros.
este punto significa que en 3 horas este móvil recorre 240 kilómetros. Y así tendríamos, por ejemplo, este punto significaría que en 9 horas el móvil recorre 720 kilómetros. Si unimos esos puntos con una línea recta, ¿cierto? Ahí lo observamos. Bien, entonces la pendiente de esa recta es precisamente la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Muy bien, entonces de aquí diríamos que 80 sobre 1 debe ser igual a 240 sobre 3 e igual a 480 sobre 6 e igual a 720 sobre 9, ¿sí? Y esto es igual a una constante de proporcionalidad. Muy bien, listo. Vamos a borrar para tener espacio, o mejor vamos a trasladarlos un poquito más arriba y vamos con el siguiente cuadrito. ¿Sí? En general, cuando tenemos dos magnitudes que son directamente proporcionales, como para este ejemplo, y a general A y B, ¿sí? A y B son magnitudes directamente proporcionales y lo vamos a representar así: A directamente proporcional a B, ¿cierto? Entonces se cumplirá que la división entre sus valores, ¿cierto? Entre sus valores es igual a una constante, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Bien, entonces en general diríamos que A sub I sobre B sub I es igual a K. Muy bien, eso es cuando tenemos magnitudes directamente proporcionales. Ahora sí, vamos a borrar todo esto para estudiar el caso B, cuando se trata de magnitudes que son inversamente proporcionales. Vamos a borrar por aquí. Bien, caso B, magnitudes inversamente proporcionales. Y también vamos a representar con un ejemplo, pues, ¿no? Claro, vamos a ver un ejemplo. Muy bien, entonces aquí tenemos, vamos a suponer pues que se está haciendo una obra. La obra consiste en pintar una pared, ¿cierto? Y para pintar esa pared, pues un obrero o un pintor necesita 60 días. Bien, entonces nos preguntamos, si tenemos ahora ya no un obrero, sino dos que están trabajando con la misma eficiencia, entonces, ¿cuántos días demorarán? Lógicamente demorarán la mitad de días, ¿verdad? ¿Cierto? Pero si ahora tenemos 6 obreros, ¿sí? Entonces ya no demorará 60 días, sino pues demorarán 10 días. Fíjense que de aquí, fíjense en el primer caso, 1 lo multiplicamos por 2, entonces este 60 lo dividimos más bien entre 2. Luego, 1 multiplicamos por 6, ¿cierto? Y este 60 dividimos entre 6 para que nos dé 10. Ahora nos preguntamos si tenemos 30 pintores. ¿Sí? Si tenemos 30 pintores, ¿cuántos días se demorarán? ¿Cierto? Entonces fíjense, 1 estamos multiplicando por 30. Entonces 60 dividámoslo entre 30 y nos dará 2 días. Bien. Listo. Entonces podemos establecer aquí una relación de proporcionalidad entre el número de pintores con el número de días. Entonces decimos que el número de pintores, cuando el número de pintores aumenta, el número de días baja en la misma proporción, ¿cierto? Entonces son magnitudes inversamente proporcionales. El número de pintores es inversamente proporcional con el número de días. Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que el número de pintores multiplicado por el número de días será igual a una constante. Así, para nuestro ejemplo, tendríamos que el número de pintores, que es 1, multiplicado por el número de días, que es 60, será igual al número de pintores, en el siguiente caso, 2, multiplicado por el número de días, que es 30, e igual
al número de pintores 6 para el siguiente caso aquí, ¿cierto? Multiplicado por el número de días que es 10 e igual para este caso el número de pintores que es 30 multiplicado por el número de días que es 2 y así podríamos hacer, ¿cierto? Y esto será igual a una constante, ¿sí? Muy bien. Vamos a borrar entonces para graficar, vamos a graficar este ejemplo. Muy bien, aquí observamos la gráfica. Fíjense, aquí tenemos la gráfica. En el eje de las X o de las abscisas tenemos el tiempo, que en este caso son días, mientras que en el eje de las Y tenemos pues al número de pintores, ¿sí? Entonces aquí pues no, cuando tenemos en este caso dos pintores, pues cuando tenemos dos pintores va a demorar 30 días, estaría este punto, ¿verdad? Sería este punto. Cuando tenemos un pintor va a demorar 60 días, que sería este punto. Cuando tenemos 6 pintores, ¿cierto? Se demoran en pintar esta pared 10 días, que sería este punto. Y cuando tenemos 30 pintores se demorará en pintar la pared 2 días, que sería este punto, ¿bien? ¿Sí? Entonces aquí se cumple que las magnitudes, la multiplicación de estas magnitudes va a ser igual a 60. Es decir, fíjense, 30 por 2 es 60. 6 por 10 es 60. 2 por 30 es 60. 1 por 60 también nos da 60. Y esto pasa cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, ¿sí? Y ese 60 va a ser una constante. Bien. Muy bien. Vamos entonces a... En general, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Vamos a ponerlo por aquí. En general se va a cumplir lo siguiente. Cuando si A y B son inversamente proporcionales, o sea, A es inversamente proporcional a B, se va a cumplir que los valores, la multiplicación de sus respectivos valores, en este caso A sub 1 por B sub 1, ¿cierto? A sub 2 por B sub 2, A sub 3 por B sub 3, etcétera, esas multiplicaciones van a ser iguales, ¿sí? Fíjense, van a ser iguales, e igual a una constante. En general, se va a cumplir que A sub I por B sub I va a ser igual a una constante, en este caso, vamos a poner una constante tal como K. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, vamos a estudiar ahora función proporcionalidad directa. Función proporcionalidad directa. Habíamos dicho que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces se va a cumplir que A sub I entre B sub I es igual a K. De aquí, A sub I será igual a B sub I por K. Si llamamos a A sub I Y y a B sub I X, entonces tendríamos lo siguiente, que Y va a ser igual a X por K. Por lo que podríamos decir que f de X será igual a X por K. Bien, entonces aquí tendríamos nuestra función de proporcionalidad directa. Vamos a ver ahora la función de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Muy bien. Habíamos dicho que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, entonces se cumple que A sub I por B sub I es igual a K, ¿cierto? Entonces de aquí podemos hacer que A sub I sea igual a Y y B sub I sea igual a X. Entonces tendríamos que Y por X es igual a K. Si despejamos Y, tendríamos que Y es igual a K sobre X, y esto podríamos decir que f de X es igual a K sobre X. Bien, entonces aquí tendríamos la función de proporcionalidad inversa.
Lo entenderemos mejor cuando hagamos ejercicios sobre este tema. Estamos en la parte teórica, luego vienen ya los ejercicios, así que quédense con nosotros. Bien, continuamos entonces. Bien, ¿qué aplicaciones podemos encontrarle a la proporcionalidad de dos magnitudes? Por ejemplo, en la siguiente. Por ejemplo, ruedas engranadas o concatenadas. ¿Sí? En este caso se trata o bien de hallar el número de vueltas de una rueda que está concatenada con otra, como en este ejemplo, fíjense, aquí tenemos dos ruedas que están engranadas o concatenadas. Entonces podría darse el caso de que tengamos que hallar el número de vueltas de alguna de ellas o el número de dientes. En este caso debemos darnos cuenta de que el número de dientes, ¿cierto?, y el número de vueltas son inversamente proporcionales. Aquí lo tenemos, número de vueltas es inversamente proporcional al número de dientes. Entonces se va a cumplir que el número de vueltas de la rueda A, esta es la rueda A, la más grande, multiplicado por el número de dientes de la rueda A, es igual al número de vueltas de la rueda B, que es la más pequeña, multiplicado por el número de dientes de la rueda B, ¿cierto? Igualmente podríamos analizar el caso entre las magnitudes número de vueltas con la magnitud radio, ¿sí? El radio de cada una de estas ruedas. Entonces ambas magnitudes son inversamente proporcionales, ¿sí? Y se va a cumplir esto de aquí, que el número de vueltas de A multiplicado por el radio de A es igual al número de vueltas de B multiplicado por el radio de B. Bien, y también tenemos este otro caso de aplicación cuando las ruedas están unidas por un eje, ¿sí? Si están unidas por un eje, fíjense, este eje une las ruedas A y B. Entonces, al unir las ruedas A y B, el número de vueltas que da la rueda A es igual al número de vueltas que da la rueda B.